Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva está por venir. Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo, Santo. Cielo nuevo y tierra nueva están por venir. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, viene el Rey, viene el Rey. Sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Nombrado fiel y verdadero, el verbo de Dios cabalga en el cielo. Él viene, Deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva están por venir.
contigo para siempre, de poder ver tus ojos y de poder ver cómo nos miras. Y no solo eso, sino que nosotros podremos verte también, ver tus ojos y vernos. Los hijos reinarán como su padre, gobernarán sobre las naciones. Los hijos reinarán como su padre, gobernarán sobre las naciones que formaste. y hay una mirada que está velando noche y día. Unos ojos que me están buscando noche y día. Hay una mirada que está velando noche y día. Unos ojos que me están buscando noche y día. Hay una mirada que está velando noche y día. Unos ojos que me están buscando noche y día. Yo veo tus ojos, veo tus ojos. Noche y día, día y noche, noche y día, día y noche. Yo veo tus ojos, veo tus ojos. Noche y día, día y noche, noche y día, día y noche. Yo veo tus ojos, Yeah. veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Yo veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. La tierra es tuya, Oh, sana, salvación y gloria. Maranata, Cristo, ven aquí. Sana, viene el Rey. Viene el Rey. Podemos sentir tu corazón, Señor Jesucristo, amado Yeshua, el Mesías prometido, el único que puede hacer justicia en la tierra. Escuchamos tu voz que resuena desde la eternidad. Por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Maranata, ven, Señor Jesús. Ven, ven a cumplir tu promesa. Ven, 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 ven a concretar tu plan. El espíritu y la esposa tienen un solo clamor. Estamos a unísono clamando: ven, Señor Jesús. Estás despertando hambre y sed. Los sedientos vienen a la fuente de agua de vida, porque nadie más nos puede saciar. Hemos perdido las ganas de cualquier otra cosa en esta tierra. Nada se compara a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay otro placer, no hay otra meta, no hay otra agenda, no hay otra recompensa. No podemos hacer el trabajo solos. Tu iglesia te necesita. Necesitamos del Rey justo. Nada es igual sin ti.
Ven a restaurar todas las cosas, como has hecho en nuestros corazones. Haz en todas las naciones. Maranata, Cristo, ven aquí. Sí, amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la amada del Señor que es la iglesia, y con fidelidad a la familia, no solamente la de la fe, sino a nuestra familia. Ser fieles es lo que el Señor nos manda, pero primeramente nuestra fidelidad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él habita. Queremos gozarnos con ustedes en este día que ha hecho el Señor, para que podamos glorificarle y exaltar su nombre y poder aprender a través de la palabra del Señor lo que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, y podernos regocijar en su inmenso amor y disfrutar de su presencia día tras día, y esperar de su presencia tiempos de refrigerio para usted y para mí. La palabra del Señor nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a presentarle al Señor todas nuestras situaciones, y todas aquellas por las cuales estemos pasando, buenas, regulares, no tan buenas. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y a decirle: Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de gracia y de verdad. Tu bondad está sobre todos y cada uno de nosotros. Y lo que buscamos en el Centro para la Excelencia Familiar, comunicando fielmente el Evangelio, es que las familias sean transformadas para que reflejen a Jesús, sean testimonio a otros para que le conozcan y den gloria a su nombre, porque Él lo merece. Vamos entonces a orar al Señor en esta hora, a pedirle a nuestro Padre Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender y comprender sus propósitos para nuestra vida, que podamos glorificarle como Él se lo merece. Bendito seas, Dios y Padre Celestial, lleno de gracia, de bondad y de inmenso amor, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros, para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Venimos ante ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo, obrando en nuestra mente y nuestro corazón, lo prepare para recibir de ti. Te imploramos, bendito Dios, que en el nombre de Jesús tú ates toda potestad de las tinieblas, todo poder del enemigo, toda distracción, todas aquellas cosas que puedan robarnos, Señor, en este momento nuestra comunión contigo y el poder escuchar de tu palabra y recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, y que podamos ponerlo por obra día tras día. Venimos ante tu presencia, oh Dios, con regocijo, por tus atrios con alabanzas, para decirte que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, que eres el Dios de toda gracia y de toda bondad. Ahora, Señor, a través de tu palabra, edifica nuestras vidas, oriéntanos, porque queremos agradarte con todas nuestras acciones. Queremos conocer tu voluntad y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, te imploramos que te quedes con nosotros y nos guíes hacia toda verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy tenemos como cada domingo una frase para la familia. Un proverbio oriental dice: gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Lo repito de nuevo. Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Nuestro tema para hoy está basado en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos 8 al 12 de la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 6, versículos 8 al 12 de la Escritura, que nos dice lo siguiente, la bendita palabra del Señor. Abran sus Biblias allí en el libro de Génesis,
capítulo 8, capítulo 6, versículo 8 al 12, que nos dice lo siguiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la cafeletearás con brea por dentro y por fuera. Y en el capítulo 7 dijo, y digo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Damos gracias al Señor por su palabra. Versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, mis amados hermanos, nuestro tema para hoy es aspectos esenciales de la salvación. Aspectos esenciales de la salvación. Dice la palabra del Señor que Noé caminó con Dios. También encontramos a otro personaje bíblico llamado Enoc que caminó con Dios. La palabra del Señor nos dice que Enoc estaba en comunión con Dios a lo largo de su vida. Tanto así que Dios se lo llevó al paraíso al final de sus días. En la Biblia, el nombre de Enoc es mencionado pocas veces. La primera vez es en Génesis, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, que dice: y vivió Enoc 75 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque se lo llevó Dios. Y caminó, dice la palabra, Enoc con Dios, y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces caminó pues Enoc con Dios. Después es mencionado nuevamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5 de la palabra, como uno de los héroes de la fe, y dice que todo lo que está escrito de él tiene un gran significado, porque dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Enoc caminó con Dios. Caminó. Caminó significa ir andando de un lugar a otro. También caminó significa obrar de una manera que lleve a un fin. Obrar de una manera que llegue a un fin. Enoc obró de tal manera que a Dios le agradó tanto que se lo llevó sin pasar por la muerte. Noé obró de tal manera que cumplió con el propósito de Dios. Eso es lo que significa caminó. Cuando dice caminó con Dios, en el hebreo es obrar de tal manera que pueda llevar a un fin. Enoc es el primer hombre que según la Biblia caminó con Dios como tal. Él es probablemente el ejemplo más utilizado para hablar de este concepto de acuerdo a las Escrituras. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. El punto central de este pasaje es que Enoc
estaba en una comunión con Dios a lo largo de su vida. Tanto así que Dios se lo llevó al paraíso al final de sus días. Si bien este pasaje no sugiere que todo aquel que camine con Dios será llevado al cielo sin probar la muerte, sí implica que caminar con Dios abre el camino hacia ese lugar. Porque Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Pero la Biblia nos dice que Noé caminó también con Dios. Sin embargo, Dios no se lo llevó al cielo, pero sí lo salvó. Y no se lo llevó al cielo pues estando vivo, como a Enoc. Caminar con Dios, mis amados hermanos, Noé caminó con Dios en medio de un ambiente de maldad. Nos lo dice así en el capítulo 6, en el versículo 8 y 12 de la palabra del Señor. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y luego dice entonces en el Dios, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios castigó a la humanidad perversa, alejada de él, fuera de su propósito, pero salvó a aquel que caminó con él, Noé. Caminar con Dios, mis amados hermanos y amigos, no es dar un salto al vacío. No es lanzarse al vacío a ver qué pasa. No, es un salto seguro, un salto de fe, pero con la seguridad de la salvación que Dios nos ofrece. No es un salto al vacío con los ojos vendados. No es no saber qué está pasando. Hay que conocer el objeto de nuestra adoración, y el objeto de nuestra adoración es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Caminar con Dios entonces, mis amados amigos, no es un salto al vacío, a ver qué sucede, a ver qué pasa. La fe no es un juego al azar, no es saber qué pasa. No es optimismo desmedido, es la certeza, la convicción de caminar con Dios y saber que estamos en sus manos y bajo su cuidado y bajo su propósito. Caminar con Dios indica la conducta justa. Dice el capítulo 5, versículo 24 de la palabra lo siguiente. En el capítulo 5 del libro de Génesis, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, caminar con Dios indica una conducta justa, un hombre que no se dejó permear por el medio. La situación en la cual el mundo en el cual vivía Noé, que es el mundo que estamos viviendo actualmente, porque dice la palabra del Señor que en el final será como en los días de Noé. Pero la situación era difícil, el deseo y el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Eso era lo que querían hacer, solamente querían vivir y practicar el mal. Y es igual en el día de hoy, donde la maldad pulula por todas partes. La violencia, la corrupción, el daño, el robo, la mentira. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, hacen de un medio peligroso para nosotros en el día de hoy, un medio de maldad, un medio de donde la gente está haciendo cantidad de cosas absurdas, haciéndole daño a su prójimo, saqueándole sus cosas, quitándole incluso la vida. Rousseau dijo que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, lo que hace referencia a que el hombre nace sin una estructura moral de comportamiento, pero la adquiere conforme vive en la sociedad. Por tanto, pierde su pureza a medida que va creciendo. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios hizo todo bueno y bueno en gran manera. Noé fue un hombre que no siguió la corriente del mundo. Esta semana se celebró el Día de la Mujer, pero las feministas salieron a las calles de las ciudades, especialmente aquí en Bogotá, y rompieron cosas, salían con el torso desnudo,
dañaban las cosas, saquearon negocios, hubo cantidad de cosas horribles, celebrando el Día de la Mujer. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos dice que la maldad es mucha sobre la tierra y el designio y los deseos del pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Entonces, en una marcha pacífica, en una marcha de tranquilidad, en una marcha donde están reclamando sus derechos, lo que hacen es cometer violencia y perturbar el derecho que tienen los demás también. Porque tu derecho y mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 1, y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Noé no siguió la corriente del mundo. Noé siguió las órdenes de Dios. Noé obedeció la palabra del Señor. Noé caminó con Dios al igual que lo había hecho su antepasado Enoch. Caminar con Dios. Obrar de acuerdo al propósito divino. Eso es caminar con Dios. Piensa cómo se siente caminar con alguien en el mundo físico. Para entender qué significa caminar con Dios en un nivel espiritual, considera lo que significa caminar con un amigo o con un familiar literalmente. Pregúntate, ¿cómo interactúas con esa persona? ¿Qué es lo que esperas de esa persona y cómo te expresas con alguien o cómo te comportas en su presencia cuando caminas con otra persona? Cuando los dos viajan juntos en una misma dirección. Y cuando los dos caminan juntos en una misma dirección, los pasos van acompasados. Ninguno se queda atrás, van a un mismo ritmo, a un ritmo similar. Ambos caminan juntos y se prestan atención el uno al otro. En resumen, existe un sentido general de armonía, unidad y comunión entre ambos durante la caminata. Entonces, cuando hablamos caminar con Dios, es caminar en armonía, en unidad, en comunión con Él todo el tiempo, toda la vida. Hagas lo que hagas, siempre estarás prestando atención a Dios, que será tu compañero de camino. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dijo el Señor. Cuando hablamos de aspectos esenciales para la salvación, entonces no es solamente caminar con Dios. En segundo lugar, es ser obediente, aun cuando tienes asignada una tarea difícil. Ser obediente al Señor a pesar de. La palabra del Señor nos dice en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 14 de la Escritura, lo siguiente, y dice así el texto sagrado. Versículo 14 y versículo 22 del capítulo 6. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo Noé? Noé hizo todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nuevamente repite, vez tras vez, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Entonces, otro aspecto esencial de la salvación es ser obediente, aun cuando tienes asignada una tarea difícil. Era difícil, en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha crisis, en un tiempo de mucha violencia, en un tiempo donde la gente se apartó de Dios, en un tiempo donde la corrupción era el pan de cada día. Noé obedeció todo lo que Dios le mandó. Todo. ¿Por qué repito todo? Porque la obediencia a medias es desobediencia.
Israel, cuando Dios le mandó tomar la tierra prometida, tenían que tomar todas las ciudades y expulsar la gente de allí, y solamente tomaron parte de ella. Y no expulsaron a todos como Dios les había mandado. Fue una obediencia a medias. Saúl, el rey, cuando fue contra los amalecitas por orden de Dios, Dios le había dicho que acabara con todo y que no tomaran nada de aquella población maldita por el Señor. Pero Saúl dejó parte del ganado y le perdonó la vida al rey Amalec para tenerlo a su servicio, como botín de guerra, para mostrarlo a los demás que lo había derrotado y lo había vencido, cuando Dios había dicho que terminara con todo eso. Fue una obediencia a medias. Y Dios no se complace en la desobediencia. Jonás recibió la orden de Dios de ir a Tarsis, pero de ir a Nínive. Esa fue la orden de Dios, ir a Nínive para predicar, pero Jonás compró pasaje para Tarsis. Fue también a predicar, fue a hacer la obra del Señor, pero fue una obra a medias. No fue cumpliendo el propósito divino. Entonces, obediencia a medias es desobediencia total. El tercer aspecto esencial para la salvación es moverte y vivir en fe. La palabra del Señor nos dice que en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que Noé por la fe, él trabajó para su salvación, obró para agradar a Dios. La fe es la confianza sólida e inamovible en Dios, que se apoya en la seguridad de que Él es fiel a sus promesas. La fe es una entrega confiada a aquel del cual abundan pruebas que dan amplio testimonio. La fe, mis hermanos, es un salto, pero como les dije, no es un salto al vacío, es un salto a la luz y a la comprensión de nuestro Dios. Entonces es esencial para nuestra salvación moverte en fe, vivir en fe, caminar en fe, apoyarte en tu fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Otro aspecto esencial de la salvación es advertir a familiares, vecinos y amigos y conocidos acerca del juicio venidero. Nos dice la palabra del Señor que Noé fue pregonero de justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 de la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé pregonero de justicia. Cuando Dios le mandó a Noé construir el arca, la gente se arrimaba y le preguntaba a Noé, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué es lo que está construyendo? Y Noé les decía qué era lo que estaba construyendo, porque Dios iba a castigar la maldad del hombre. Y pasaron años y años, y Noé persistía en ser pregonero de justicia, en anunciar el plan de Dios, en mencionar el plan de Dios. Me imagino que un niño llegó a casa corriendo diciendo, papá, mamá, hay un hombre en Noé que está construyendo un gran barco. Y yo le pregunté qué estaba haciendo y dijo que estaba haciendo eso porque iba a caer un gran diluvio y Dios iba a acabar con toda la maldad y todos iban a perecer. Y el papá le dijo, no te preocupes, eso no es nada. Han pasado muchos años, eso no es cierto. Cuando yo era niño, como tú, también entré corriendo a mi casa y le dije a mi papá, papá, hay un hombre Noé que está diciendo que va a haber un diluvio y está construyendo un gran barco. O sea que eso lo vivió tu abuelo, lo viví yo y tú lo estás viviendo ahora. No es cierto. Pero cuando menos pensaron mis amados hermanos, vino el diluvio y los acabó a todos, excepto a Noé y a su familia. Entonces, debemos advertir a nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos acerca del juicio venidero de Dios. Habrá un juicio de Dios. No es esta pandemia. Podríamos llamarlo un juicio parcial, aunque ese no es el propósito divino. Pero habrá un juicio real. Y tenemos que advertir a toda la gente, a todo el que podamos, acerca del juicio de Dios. Pedro advierte de 3 juicios que Dios realizó en el pasado para
dar seguridad acerca del venidero. Advirtió que Dios hizo un juicio en el pasado sobre los ángeles. Todos aquellos que se rebelaron contra él, los expulsó del cielo y les dio su castigo. Y finalizará lanzándolos al lago de fuego y azufre. Pero también un castigo menciona el apóstol Pedro contra los sodomitas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, se destruyeron totalmente por el juicio de Dios. Pero también los antidiluvianos participaron de ese juicio de Dios. O sea, los ángeles, los antidiluvianos y el pueblo de Sodoma y Gomorra. Juicios que Dios hizo, y el apóstol Pedro está diciendo, advirtiéndole a sus lectores, advirtiéndonos hoy a nosotros a través de la palabra de Dios, que Dios tendrá un juicio, y por esa razón nosotros debemos ser, al igual que Noé, pregoneros de justicia, anunciar el mensaje de la salvación, anunciar las buenas nuevas, llamar al arrepentimiento a la gente. Tú necesitas vivir en arrepentimiento, necesitas invitar a otros al arrepentimiento, necesitamos caminar con Dios cada día en obediencia, acatando su voluntad, haciendo lo que Él ha mandado. Pero otro aspecto esencial para la salvación y de gran importancia es edificar altar para Dios con tu familia. En el capítulo 8 de Génesis, en el versículo 20 de la palabra del Señor, nos dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La palabra del Señor entonces es clara. Noé lo que hizo una vez que pasó el diluvio, que el arca se asentó, que pudieron salir a tierra seca, entonces él con su familia edificaron un altar para Dios. Es el primer registro que encontramos de un altar para Dios, y lo hizo Noé. Tú y yo necesitamos edificar un altar para Dios en nuestras familias, en nuestro hogar, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nosotros, que todos en la vida familiar seamos consagrados y dedicados a nuestro Dios, que todos caminemos con Dios, que todos digamos: hágase tu voluntad aquí en mi vida como se hace en el cielo. Por lo tanto, mis amados hermanos, les invito a que ustedes, al igual que Noé, edifiquen un altar en su casa. Y no estoy hablando de hacerle un altar de piedra o de mármol para ofrecer ningún sacrificio, sino un altar en tu corazón, en tu vida. Otro aspecto especial de la salvación, mis queridos hermanos y amigos, es estar dentro del pacto eterno de Dios. Génesis capítulo 9, versículos 12 y 17 de la palabra del Señor dice así la Sagrada Escritura: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, y de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
Entonces, otro aspecto importante de la salvación es estar dentro del pacto eterno de Dios. Dios hizo el pacto edénico, Génesis 1:28. Luego hizo Dios un pacto adámico con Adán, o sea, en el Edén. Luego adámico con Adán en Génesis 3:15. Luego el pacto noémico, el que estamos leyendo, con Noé, Génesis 9:1 al 17. Luego el pacto abrahámico, o sea, el pacto de Dios con Abraham, donde le dijo en Génesis 12:1 al 3, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y confirmado luego por Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Pero está también luego el pacto sinaítico, o sea, el que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, donde le dio los 10 mandamientos, donde le dio las normas, las leyes, para que esa Torá fuera la carta magna, fuera la constitución del ser humano, las normas de Dios para que él viviera de acuerdo a su propósito. Pero luego hizo un pacto conocido como el pacto davídico, o sea, el pacto hecho con David, en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16 y Ezequiel 37:24. Y finalmente hizo el nuevo pacto, allí en Jeremías 31 al 33, que Jesús lo confirmó diciendo que Él era el nuevo pacto en su sangre. El pacto es seguridad del compromiso divino. El arco iris como obra del recordatorio dado por Dios en cuanto a su fidelidad continuaría desde el momento de Noé cuando cesó el diluvio y todavía continúa en el día de hoy. Pero debemos recordar que usted y yo debemos estar dentro del pacto eterno de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que bendeciría todas las familias de la tierra, eso incluye tu familia y mi familia. Eso nos incluye a todos nosotros. Eso incluye a esa nueva Israel espiritual, la iglesia del Señor. Pero mis hermanos, tenemos que caminar en Jesús porque Jesús es el nuevo pacto. Otro aspecto esencial para la salvación es ser recordado por Dios y librado de la muerte. En Génesis capítulo 8, en el versículo 1 de la palabra del Señor, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban en el arca. Y dice, y se acordó Dios, ser recordado por Dios. Una vez que seamos recordados por Dios, Noé estaba allí en el arca yendo de un lado para otro a la deriva, de acuerdo a la tormenta, al viento que inundó toda la tierra. Y allí movía el arca de un lado para otro. Pero dice la palabra del Señor, de pronto hasta perdiendo ellos toda esperanza, dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Noé y de todo lo que había. Dios no nos abandona a nuestra suerte. Dios se acuerda de nosotros. Se acordó indica que Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a la promesa que ha hecho para todos sus seguidores. Entonces, ser recordado por Dios y librado de la muerte es lo que nos espera a todos y cada uno de nosotros. No a la muerte física, pero sí a esa muerte eterna, a la segunda muerte de la cual habla la palabra del Señor. De Noé hay obediencia. En eso que Dios se acordó de él, entonces Dios se acordó de Noé por su obediencia. Génesis 8:1. Cuando entró con toda su familia en el arca para salvación. De Abraham, como está en Génesis 19:29, por la intercesión hecha por él. Y de Raquel y Ana, porque Raquel hizo súplica al Señor para que le diera un hijo, y porque Ana prometió consagrar su hijo Samuel a Dios, llegando a ser el último de los jueces y el primero de los profetas. La palabra de Dios, para finalizar, mis amados hermanos, nos dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó Dios con Noé. Con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dios hizo de Noé el pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. La obediencia lo caracterizaba. Ejecutó el arca siguiendo la orden y los detalles dados por Dios.
En ella hizo entrar a todos los animales y entró él con los suyos por mandato de Dios. Y allí entonces Dios lo salvó. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque eterno es su amor. Salmo 136, versículo 23. Mis amados hermanos, procuremos entonces ustedes y yo caminar con Dios día tras día, en todo tiempo y en todo momento. Oremos al Señor y preparemos nuestro corazón para recordar el pacto que Él hizo con nosotros en Cristo Jesús. El día de la cena del Señor, conocida como la última cena, Jesús tomó el pan y tomó la copa y dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Hacedlo todas las veces en memoria de mí. El pacto no es pactar de cuánto le voy a dar a Dios. El pacto no es decir qué voy a hacer yo por Dios, porque incumplimos, porque le fallamos a Dios. Dios es el que pacta con nosotros. Y en los 7 pactos de los cuales les he mencionado en esta reflexión, les he hablado acerca del pacto de Dios con el pueblo. Cómo Dios ha sido fiel a sus promesas a través del tiempo, desde el principio de la creación, y lo es hoy en día. Y celebraremos con la cena del Señor ese pacto. Recordémoslo entonces de acuerdo a lo que nos plantea la bendita palabra del Señor. Vamos entonces a participar de la cena del Señor. Pero antes, inclina tu rostro, cierra tus ojos y reflexiona delante de Dios cómo te encuentras en este momento. ¿Hay algún pecado que debas confesar? ¿Hay alguna relación rota que debas reparar? ¿Hay alguna situación que estás viviendo? Algunos piensan: ¿por qué no anuncian antes la cena para uno prepararse y estar listo? Sí, sería muy interesante. Si les hubiera dicho hace 8 días, prepárense porque vamos a tener la cena, y entonces arrepiéntanse y arreglen con Dios. Pero ¿qué tal, mis amados hermanos, que Dios venga en cualquier momento? Porque Él dice: vendré como ladrón en la noche, y el ladrón nunca avisa cuándo va a robar. Así que lo que debemos estar es siempre preparados, porque en cualquier momento el Señor puede venir o puede tomar nuestra vida. Entonces, te invito en este momento a que revises tu vida delante de Dios. La palabra del Señor dice: examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Entonces examinémonos delante de Dios. ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Hay alguna relación rota que reparar? ¿Hay algún perdón que debo otorgar? ¿Hay alguien al cual debo pedirle perdón? Entonces aprovechemos este momento para decir: Dios, examíname, revisa mi vida, revisa mi corazón. Mira si hay en mí algún camino de perversidad y lávame para ser limpio. Perdona mis pecados, oh Dios. Perdona todas mis faltas. Y permite que delante de ti yo pueda ser limpio por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Hijo a perdonar mis pecados, a haber muerto y para pagar la culpa que yo debía pagar. Perdón, Señor, perdona mi pecado de pensamiento, perdona mi pecado de palabra, perdona mi pecado de acción y también perdona mi pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo correcto no lo he hecho. Ni siquiera la vida religiosa la he vivido como se debería. No he hecho tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por eso, Padre, perdóname, límpiame y lávame de toda mi maldad. Y ayúdame, Señor, a vivir de una manera íntegra, agradándote en todo, haciendo tu voluntad, y que tú un día digas, como dijiste de Job: mira a mi siervo, cómo me sirve. Como dijiste un día de Jesús: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y que un día pudieras decir de nosotros: ese es mi Hijo en el cual me agrado. Por eso, Padre, perdónanos, lávanos de toda maldad, límpianos de todo pecado, y permite, oh Dios, que podamos vivir en santidad para agradarte a ti, para poder ver tu rostro, estar allí en tu trono de gloria, glorificando tu nombre. Y hoy, Señor,
participamos del pan y de la copa, recordando el sacrificio de tu Hijo por todos y cada uno de nosotros. Lo hacemos en su memoria y esperando su pronto regreso. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dio gracias diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que comiereis este pan, anunciáis mi muerte hasta que vuelva. El cuerpo de Cristo fue lacerado, herido, azotado, zanjado, clavado en una cruz, chuzado con una lanza, y todo ese sacrificio para que tú y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia. En su memoria, recordando cómo su cuerpo fue entregado por todos y cada uno de nosotros, comamos del pan en memoria de nuestro buen Dios y Salvador. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que lo comieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. En su memoria, comamos del pan de vida, que es Jesucristo. Comamos de este pan como símbolo del sacrificio de Jesucristo por ti y por mí. Gobernarán sobre las naciones, los hijos reinarán como su Padre. Y nos dice la bendita palabra del Señor, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado también tomó la copa. Después de haber cenado, la repartió a los discípulos y les dijo: tomad, bebed todos de él, porque esta es la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mi sangre. El pacto es la alianza. El pacto es el acuerdo de Dios contigo y conmigo. Un pacto que no se rompe porque Dios siempre cumple sus promesas. Él es el Dios de pactos. Siempre cumple sus promesas. De todas las promesas que Dios le hizo a Israel, ninguna dejó de cumplir. Y Jesucristo fue la promesa de Dios para la salvación de la humanidad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque no hay remisión de pecados sin sangre. Entonces Él nos redimió con su sangre preciosa, nos lavó y nos limpió. En su memoria, recordando cómo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, bebamos todos. Soberano Padre, delante de tu presencia estamos aquí dándote gracias por la sangre vertida en la cruz, que derramada, Señor, fue a toda la tierra, a toda la humanidad, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en tu Hijo, que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó para traernos vida y esperanza, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Te alabamos por ello, Señor, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Él alce sobre ti sus ojos y ponga paz en tu corazón. Te deseo en Cristo Jesús que tengas una semana maravillosa, llena de bendición. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Les amamos en Cristo Jesús y ya está muy cerca el que podamos vernos de nuevo para glorificar el nombre del Señor juntos y en armonía, porque juntos y en armonía la familia vive mejor. Un abrazo, les queremos mucho.